allá la hermana Eva, la hermana Sarita. ¿Qué lección es? Lección número 5, la hermana Juanita viene bien pilas ahorita. Lección número 5 y se titula Todo para la gloria de Dios. El versículo está bien chiquitito, yo creo que está muy pegajoso, muy conocido. Es en 1 Corintios 10, 31. Dice, vamos a repetirlo todos juntos. Acá enfrente, por los que no vemos muy bien, acá está más grande. Vamos a leerle todos juntos. Dice, así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. A ver, no los escucha muy bien. Ahora vamos a repetir otra vez, pero fuerte. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Creo que el versículo dice muchas cosas. Vamos a darle su tiempo a Carlitos para el repaso de la lección. Felicidades, hermanos, buenos días. Qué bueno que Dios nos permite tener un día más, poder llegar un sábado más a su templo. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por darnos la bendición de poder despertar un día más, de poder tener salud y de poder aún acceder a tu templo, Señor. Te pedimos que lo que hablemos, lo que pensemos y lo que digamos sea acorde a tu voluntad. Permítenos hablar solo lo necesario, lo que necesita nuestro corazón y nuestra mente. Te pedimos de igual manera perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, y los hermanos que aún no han podido llegar, apresura sus pasos. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. La lección se titula Todo para la gloria de Dios. Y el versículo dice, así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pero este versículo lo voy a dejar hasta el final, porque lo que estudiamos y vamos a repasar ahorita, lo entendemos que es la culminación de todo el discurso que da Pablo. Así que lo vamos a dejar para la parte del jueves. Y también les invito a que participen para que... ayer me dice un señor, me dice, no hombre, me dan ganas de venir mañana, el sábado, hoy. Me dice, no haría nada, solo hacer acto de presencia. Así que espero que todos participemos y no hagamos acto de presencia nada más como el Señor. Bueno, vamos a pasar directo a la parte del domingo. El conocimiento y el amor. La iglesia de Corintios era una iglesia muy problemática, ¿verdad? Tenía, creo yo, mucha luz para ese tiempo. Había muchos problemas de libertinaje, que de las parejas. Y Pablo, en 1 Corintios de 5 al 7, ya lo estudiamos la semana pasada, daba consejos sobre la inmoralidad sexual, daba consejos los que estaban los viudos y los solteros. Decía, el mandato del Señor es esto: los que estuvieran casados no se separen, y si se llegan a separar, no se casen. Eso es lo que mandaba el Señor, y luego daba su consejo. Pero mi consejo es que yo preferiría que todos se quedaran solteros, ¿verdad? Y también decía a los padres, y si dan a sus hijas para que se casen, hacen bien. Pero si no las dan para que no se casen, hacen mejor. Y daba ese consejo, como que le mandaban cartas al apóstol Pablo, ¿no? Haciéndole preguntas. Del 5 al 7 dio esos consejos, lo estudiamos. Y ahora sigue del 8 al 10 sobre la idolatría, sobre la comida. Y dice, los fuertes comprenden que los ídolos no son nada. ¿Se acuerdan del versículo en 1 Corintios 8, no recuerdo el versículo, donde dice, el conocimiento ¿qué? Envanece, pero el amor edifica. Yo estaba buscando, ¿qué significa el conocimiento envanece? Significa que cuando una persona sabe mucho, le crece
el orgullo, sé mucho, tú no sabes nada. Pero la salvación no está en el saber, ¿Y qué dice Pablo? en el hacer. El que cree que sabe algo, Miren, aún no sabe nada. y miren que no cae. Eso lo dice más adelante. Estén muy seguros y Pero ¿por qué dice eso? Porque había judíos que ya tenían un conocimiento amplio y había gentiles paganos que apenas se habían convertido. Vamos a decirle a los judíos, también dice que el que sabe mucho y no lo hace, también es pecado. Porque Santiago, no lo hace. el que hace el bien y no lo hace, eso es pecado. Pero van los fuertes, los judíos decían, no pasa nada si comemos carne, los ídolos no existen. Y que venían los gentiles, decían, no, es malo. Y luego Pablo da el consejo, le dice que en realidad no es malo, ¿verdad? Comer de comida de los ídolos. Pero dice, da un consejo muy práctico, si tú sabes que algún hermano débil te está viendo comer eso, no lo hagas. Eres piedra de tropiezo. Ajá, y es lo que viene en el domingo. Los débiles, los fuertes contra los débiles, y viene poniendo el conocimiento contra el amor. ¿Alguien quiere comentar algo de esta parte del domingo? La pregunta que me hace es, debemos preguntarnos, ¿a qué grupo pertenezco? ¿Al fuerte o al débil? ¿Sí? Una pregunta. ¿A cuál grupo? ¿Al débil o al fuerte? La siguiente pregunta, ¿por qué me hace ser fuerte? ¿Y qué no me hace ser débil? A ver. Creo que es importante primero reconocer, como decimos, nuestro cuerpo no es nuestro, o sea, nosotros no podemos hacer un poquito de nosotros, tenemos que hacerlo por la voluntad de Dios, ser instrumento de Dios y tomar la mejor decisión, que es lo que mencionaba Pablo. Si no vamos a cuidar nuestro cuerpo, estamos tomando malas decisiones para beneficio de nosotros y no de Dios. Ha pasado el tiempo y sigue actualmente en nuestra iglesia, sigue habiendo fuertes. En el tiempo de Pablo había fuertes, sí. En nuestro tiempo hay fuertes, sí hay fuertes, pero también hay débiles, Carlos. Ahora, ¿qué me hace ser fuerte? Por eso dice el pensamiento. Dos grupos. Los fuertes comprenden que los ídolos no son nada, pues solo existe un único Dios. Pero pues ellos estaban en contra. ¿Qué me hace ser fuerte? Decir eso, estaban en contra. La creencia de nuestro Dios. La creencia en Dios me hace ser fuerte, ¿sí? Y la carencia de tener conocimiento de Dios me hace débil, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Creemos por ser débiles que Dios termina muchas cosas y no, eso es pecado, no voy a comer eso es, la idea es observar y pedir. Entonces también vamos a pedir a Dios la sabiduría. Si uno le pide a Dios la sabiduría, Él nos pone en nuestra mente lo que sí es bueno y lo que no es Y nos hace fuertes, ¿verdad? y nos hace fuertes. Y nos hace fuertes, eso es lo principal. Ahora, sin una relación con Dios, somos débiles. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué hay débiles? Bueno, los débiles son los que no tienen una relación con Dios, no se alimentan estudiando con Dios. Por eso a veces los débiles, ahí en la iglesia, los débiles, llega el Evangelio, se bautizan, Carlos, pasa el tiempo y se van. ¿Por qué esa persona se va? ¿Y qué le falta, hermana Eva? La fe, La fe, ¿qué más? la fuerza, La fuerza, ¿quién le da? Dios. Es lo mismo. Por eso, ese problema ha pasado el tiempo y siguen lo mismo. Los débiles son aquellos no han llegado a aún comprender este punto. Es decir, yo le pondría, no han llegado a tener una relación profunda con Dios. Le voy a decir por qué. Yo lo pongo, este es débil, algo práctico. Yo llego a la iglesia, el hermano Lalo no me saluda, ni Juanita, no, ya no voy a la iglesia, no me saludó Lalo.
ni Juanita. No, ¿para qué voy? ¿En cuál grupo estoy? ¿En los débiles o en los fuertes? ¿Se fija? Había un problema, pero sigue siendo lo mismo. Por eso tenemos que pensar, ver qué lección encontramos. Lo que yo estoy preguntando, como que no ahí, pero dice, los débiles aún no han llegado a conocer a Dios, pero son débiles. ¿Se fija? Usted debe ser del fuerte, de aquel que llega, aunque venga a la iglesia nada más uno o dos. Yo vengo, aunque vengan 2, 3. Seamos de esos, de los que busquen al Señor, y seamos fuertes. Ahora también, la otra parte, hay que ayudar también al débil. Hay que buscarlo, hay que ayudarlo. Bueno, lo que decía ahí el hermano es desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero ahora dice, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne. Quiero desde este punto, los fuertes. Lo que está diciendo aquí Pablo de la iglesia, los fuertes eran los que tenían conocimiento, los que sabían más aparentemente de Dios, y los débiles, pues los que aún estaban tambaleando. Y lo que dice Pablo del domingo, dice conocimiento contra el amor. Dicen en 1 Corintios, si hablare lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo haciendo un metal que solo hace ruido. Y es lo que Pablo quería. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a poner, si yo soy fuerte, sé que a lo mejor si no saludo a la hermana, pues le va a hacer tropezar. Voy a hacer mi esfuerzo. Hermana, feliz sábado. Sé que a lo mejor mi actitud daña a la hermana Vicenta, voy a hacer mi esfuerzo. Hermana, a eso se está refiriendo Pablo. Les dice, oye, bueno, si tú sabes que eso hace caer a tu hermano débil, no lo hagas. Porque, ¿se acuerdan? El mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo quería que amaran a los demás como a sí mismo. No crees lo que yo, pero ámalo. No crees lo que tú, pero ayúdalo. El capítulo 8 prácticamente les dice eso, porque había una división, los fuertes y los débiles, pero no, en Cristo ya ve que también dice, no hay ni judío, ni esclavo, todos. Eso es lo que también está tratando de decir Pablo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Parte del domingo. Bueno, ahí nada más para comentar, porque dice conocimiento versus amor, algo así dice, amor. Ajá, creo que como comentaba el hermano Fer, hay dos tipos de personas. Cuando me baso yo en solo el conocimiento que yo tengo, yo puedo hacer lo que quiera, porque tengo el conocimiento, porque sé, porque he leído, porque conozco. Pero ¿y qué del amor con mi prójimo? Porque ahí dice versus amor. ¿Qué reflejo yo? El amor hacia mi prójimo para no hacerlo caer, o mi conocimiento que es para mí, que me sirve, que a mí me beneficia nada más. Y no me fijo en mi prójimo, que a lo mejor por mis actos él puede caer. No tengo ese amor por ellos. Por lo tanto, no tengo amor a Dios. ¿Por qué? Porque si amara a Dios, amara a mi prójimo. Pero como no lo tengo solo el conocimiento, pues entonces solamente lo uso para mí. Esa es, yo siento que la diferencia cuando es por amor es que te fijas en los demás, de cuidarte a ti mismo para que los demás que apenas están empezando o son débiles en la fe, pues no seamos piedra de tropiezo. Y cuando basamos nuestro conocimiento en el amor de Dios, ahí es donde nosotros podemos reflejar más el amor al prójimo que nuestro propio conocimiento. Santiago, una fe sin obras está muerta. Sabían mucho los corintios, pero no lo practicaban. Ajá. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, pero sería resumido. Debemos ser fuertes en el amor, en ayudar al prójimo. Fuertes en conocimiento ayudar, y fuertes en amor. fuerte. Va dos, va pegado. Pero debemos ser fuertes en el amor, para ayudar al débil y aceptarlo, buscar la manera de ayudarlo. Y ver al débil para que también sea fuerte.
animarlo, fortalecerlo, para que sea fuerte. Ya no siga siendo débil, sino fuerte, sino que crezca espiritualmente y le sirva a Dios más que nada. Ahora, amor desinteresado, como que a Pablo le estaban diciendo, la manera en que contesta, creo yo, como que le estaban reclamando, le estaban poniendo algunos problemas, porque dice en el 9, que no soy apóstol, y acaso no soy libre, acaso no he visto a Jesús nuestro Señor. Responde, ¿no? Hace una pregunta, algo que le están preguntando, y luego vamos a ponerlo así. Pablo se dice, bueno, yo también tengo el conocimiento, yo también sé qué derechos me tocan, ¿verdad? ¿Qué derechos le tocaban a Pablo? Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo tenía derecho a comer, a vestirse, predicaba, pero necesitaba donde dormir, algo que tomar, ¿verdad? Y Pablo le dice, yo tengo ese derecho, porque yo anuncio el Evangelio, yo tengo el derecho a lo mejor de pedirles. Él no se casó, pero también podía tener el derecho de tener una esposa creyente y de ahí mismo beneficiarse. Bernabé creo que tampoco lo tenía. Y luego le dice Pablo, a ver, yo tengo este conocimiento, y dice más adelante, pero no lo, ¿cómo dice? No lo pido. Tengo este derecho, pero no lo reclamo, por amor a los débiles. ¿Se fijan? Se pone su mismo ejemplo con su vida, se la pone en la iglesia de Corinto. Ajá. Bueno, el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Y que si nosotros pensamos y razonamos en lo que él enseñó en Corintios y todo esto, es un ejemplo para nosotros, hermano. Y sacamos lecciones muy interesantes, ¿verdad? De la vida de Pablo, porque él dice que Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de abnegación. De abnegación al mostrar un amor desinteresado por Cristo y por los demás. Y luego más adelante vemos al joven rico, ¿verdad? Cuando va con Jesús y le dice, Señor, bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna, verdad? Pero más adelante lo vamos a ver esto. Entonces nos vamos dando cuenta de que el amor es muy importante en nuestra vida. A veces decimos que amamos a nuestro prójimo, pero a veces pasamos así como que desapercibidos, pasan ellos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta si no amamos a Cristo, a nuestro prójimo que lo vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Ahí debemos demostrar el amor, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pablo. Les di un ejemplo, hermano, porque dice, lo que les comentaba, Pablo dice, no hemos usado de ese derecho. Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de abnegación y argumenta que esto es beneficioso para la predicación del Evangelio en Corinto. Prácticamente le dice, si se fijan, yo también sé mucho, pero lo llevo a la práctica. Como que les pone el ejemplo directo a la iglesia de Corinto. ¿Alguien más quiere comentar del lunes? Yo creo que una de las bendiciones a veces que nosotros como miembros tenemos es que nosotros no tenemos sueldo, que la acción nos pague, no tenemos sueldo. El servicio que nosotros prestamos es el servicio a Dios. Hay dos cosas que solamente pide Dios, que le amemos y le sirvamos. Hace tiempo atrás había una familia, de hecho esta semana me encontré a Ángel, años atrás, hace como 20 años o por ahí. Este muchacho tenía problemas de salud y duramos un tiempo visitándolos. Iba yo una vez o 2 veces, 3 veces por semana a estudiar la fe de Jesús con ellos, y así duré gran tiempo visitándolo. Y ellos me preguntaban, ¿usted es el pastor de la iglesia? ¿Usted es el pastor de la iglesia? No, amigo. ¿Le pagan? El Señor, les digo, el Señor me ha pagado grandemente. Y yo le decía, mi jefe es Dios, y Él me ha pagado, porque me da la vida, me da la salud, me da el trabajo, me da las fuerzas. Es el pago, ¿qué más quiero? Es que siempre usted viene. Y entonces el pastor de usted, ¿cuándo viene? Pues llevamos al pastor Arévalo y pues ya no fue. Pablo a veces
Yo quiero decir algo interesante. A nosotros nos toca, hermano. Usted y yo debemos estar aquí porque le amamos al Señor y le servimos. ¿Hasta qué momento? Hasta el último de nuestra vida, hasta el momento. El servicio a Dios. A usted y a mí no me pagan por venir, abrir o barrer, trapear, no me pagan. Lo hacemos como agradecimiento, por amor al Señor, a las grandes cosas que Dios ha hecho. Y Pablo es lo que hacía. Pablo se considera el peor pecador, no era indigno de llamarse apóstoles. ¿Cómo Dios lo había sacado? Dice, aunque tengo esto, no, él trabajaba y esto. Yo siempre, una de las cosas que he admirado al apóstol Pablo era eso, que él trabajaba para ganarse el pan diario. Claro, también había iglesias, filipenses, otras iglesias que lo reconocían su labor y le daban para sus gastos, pero era como agradecimiento, el buen ejemplo, la abnegación. Pero sobre todas las cosas el apóstol Pablo veía que el ejemplo de él era Jesucristo. Ser pues imitadores de mí como yo de Jesucristo. Así que el ejemplo debe ser Jesucristo y debemos servirle y amarle de todo corazón. El versículo decía, lo que comamos y bebemos, pero sí pensó en la otra cosa. Pensaste en esa, ¿qué otra cosa? Dice, bebamos, comamos, ¿y qué otra cosa? Y lo dice, para gloria de Dios, ¿qué otra cosa? Pensemos, se los dejo de tarea. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa para gloria de Dios? El servicio, hermano. El servicio hacia Dios. ¿Qué otra cosa? Hasta por insignificante, venir a limpiar. Esto, hacer el aseo, es para gloria de Dios. El reparar eso, una puerta, es para gloria de Dios. El reparar esto, es para gloria de Dios. Fija. El invitar a un amigo. Invitar a un amigo, para gloria de Dios. El ir a estudiar con Lalo, algo así, es para gloria de Dios. No hay nada, uno no debe existir. Todo lo que hagamos, cualquier cosa que usted haga, que los dirigentes lo inviten a involucrar en una sola actividad, háganlo para la gloria de Dios más que nada. También hay una cosa que hay que observarla, que la hora mala es astuta. La hora mala pone en nuestras mentes cuando una persona, como él, que dice que hay personas que van y dan la palabra, no nomás aquí, van a todas partes, en otros países, en otros lugares. Entonces muchos pensamos, digo porque a mí me pasó, y no, esas personas andan porque quieren quitarle el dinero a la persona o andan porque se hacen ricos. Y sí ha habido casos yo he ido, de hecho los laicos o los que están en el Vaticano están súper millonarios y están súper millonarios por toda la gente que da las donaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ya se está descubriendo, ¿verdad? Lo que ellos han hecho, traen camionetas del año y todo eso. Entonces hay que ser astutos, ¿verdad? Hay que nosotros también pensar y observar a la persona. Si la persona llega y tiene necesidad, pues hay que dársela porque así está escrito en la Biblia. Dios, en las lecturas que he leído yo, habla de que mismo Dios pidió un lugar para ir a hacer la última cena, ¿verdad? Porque le mandó a una persona a pedir y pues hasta se sorprendían, dicen, pues tú eres Dios, o sea, ¿cómo es posible? Pues no, Él mostró el ejemplo y tras lo que yo estoy leyendo, entonces uno se da cuenta que la hora mala es muy astuta, demasiado. Entonces uno observa y dice, no le den, siempre viene y pide, siempre viene y anda, y no, eso no es cierto. O sea, al contrario, hay que platicar con la persona. Yo siempre, a mí me tocó a veces y he visto personas de que le cierran la puerta al que anda predicando o van y no, ahí viene este necio, quítalo, retíralo de aquí. Pero no es cuestión de eso, hay que analizar, hay que pensar. Son observaciones a poco a poquito que se están haciendo, ¿verdad? Muchas gracias. Dice, ¿cuál es pues mi recompensa? Hace la pregunta Pablo.
La de predicar el Evangelio de Cristo de manera gratuita para no abusar de mi derecho. ¿Cuál era su recompensa? Predicar que Cristo venía de manera gratuita. Esa es su recompensa, esa era su paga. Ahorita que hablaban y ahorita que decían de que él no recibía paga, fíjense, me acordé de lo que me dijo, algo que me dijo mi tía Karina. Dice: pues si anuncio el Evangelio, un versículo muy conocido, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Qué es insoslayable? ¿Alguien sabe qué es insoslayable? No, insoslayable. Insoslayable. Bueno, yo lo investigué y dice algo que no se puede evitar, esquivar o pasar de alto. Cuando investigué esto, me acuerdo de Jeremías, donde decía: por más que quiero olvidarme de ti, no puedo. Hay algo ardiendo en mi corazón. De hecho, aquí lo busqué, dice: esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Me imagino al apóstol Pablo cuando dice insoslayable, por más que decía, no voy a predicar, no podía. No puedes dejar o quedarte con todo lo que Cristo ha hecho aquí. Eso se aplica, Carlos. O que viene. Eso aplica a Selumiel. Y mi tía Karina, hace 2 semanas que vino, no recuerdo muy bien, nos dijo que un señor a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, estaba tocando puertas. Y llegó con ella y le dijo: nadie me ha querido abrir, vengo a hablar de la palabra, porque Cristo viene pronto. Me acordé de eso de insoslayable. Yo no sé si ustedes de repente en la noche, o que están acostados, se le viene a su memoria todo lo que han escuchado, lo que se ve en las noticias, y no lo digo porque tenga miedo ni nada, pero sí o sí te das cuenta que Cristo cada vez está más cerca. Y me imagino cuando dice el apóstol insoslayable, recordaba todo lo que había visto, lo que había oído, y eso le decía: no puedo evitar quedarme aquí, no puedo evitar quedarme callado. ¿Se fijan? Me imaginé a ese señor que aunque eran las 2, 3 de la mañana, le dijo algo insoslayable que no se podía evitar: ve y toca las puertas. Por eso dice Pablo: esta es mi recompensa, darle esperanza a los débiles, darle esperanza a los deprimidos. ¿Se fijan? Por eso dice amor abnegado, se abstenía de todo lo que él quería y le daba paso a la voluntad de Dios. No sé si alguien quiera comentar algo. Mira, me pasó algo curioso. Usted dice usted yo le decía ahorita, algo que está dentro de los huesos que no puede, es el miel. Eso no puede estar parado sin predicar. De hecho, quiere decir que tiene un contacto. Ahí donde está Dalila, ya tiene un contacto, Lalo. Así como te buscó a ti, tiene un contacto ahí. En esta Biblia, hay unas Biblias, traen pasajes famosos de la Biblia, como si está triste, qué decir, algo así. Vienen estos libros, en esta Biblia versión 60, así trae estos pasajes. Si está triste, etcétera, etcétera. Una vez usted que dice, Carlos, me acordé, venía en el mesón, fui al mesón a comprar, y estaba un señor, a esta Biblia, así, es la misma versión mía, le sacó copia, Carlos, le sacó copia, y traía una mochila, chiquita, traía un montón, y tú pasabas y te daba uno, pero era de la Biblia, no era un folleto, era de la Biblia que le había sacado copia. ¿Quién lo hizo? La palabra que tú dices estaba dentro de él, que no podía callarse. Y luego me platica: ¿cómo estaba, mi hijo? Bien, y saludé. A ver, enséñame. Y me empezó a explicar. Estaba ahí, y dije, igual que era mi versión. Entonces, de él salió, le sacó copia y estaba repartiendo en el mesón del centro. No había un folleto, no había algo preparado, no había algo, sino está dentro de él. Por eso él decía Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio, ¿verdad? Ay de mí. O sea, era una necesidad que tiene dentro de él. Y cuando yo leí eso, siempre me acuerdo de Selumiel. Selumiel, él no puede estar sentado, tiene que buscar a alguien, tiene que andar. Y ahorita me dijo: ¿te acuerdas que nos pidió folletos? Se llevó y me dijo Margarita: es que tiene un contacto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo quiero compartir un versículo
a propósito del título del día, de amor desinteresado, en 1 Corintios 9, 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, no es malo que la iglesia le pague a las personas misioneras, a los pastores por predicar. Ellos viven ¿de qué? De predicar el Evangelio. En este caso Pablo tenía ese derecho, podía hacerlo, mas sin embargo él lo hacía desinteresadamente, lo hacía por amor, sin ningún interés de pago, porque él fabricaba tiendas y las vendía y de eso se mantenía él. Pero si a ti te pagan como un pastor, como misionero, como laico, te pagan, tampoco es malo, porque es necesario, si tú vives y predicas el Evangelio, puedes tener ese derecho. Que si nada más lo haces por eso, bueno, ahí ya sería como un interés de que, si me pagan lo hago, si no, no. Entonces ya no es por amor. Entonces, nada más ahí comentar eso de ese comentario de Pablo. Aprendiendo del pasado, ¿por qué Pablo como que se saca de contexto y ahora manda al pueblo de Israel? ¿Qué aprendió, hermana Vicenta? Aprendiendo del pasado, la del martes. Hermana Sara, quien quiera comentar. Da el ejemplo de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Bueno, pues en la pregunta dice que ¿qué pecado cometió Israel en el desierto? Porque los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores. Bueno, yo leí allí que cuando se dedican pues a la idolatría, pues la mayor de hablando de este punto, pues desagrada a Dios. En primer lugar, en la glotonería, en la idolatría, pues es por ejemplo, en la glotonería es que pues comas entre comidas, o comas aunque estés lleno, o gastes nomás por gastar, y eso no le agrada a Dios. También estudié más adelante que también desagrada a Dios, pues también andar gastando, es igual a comer de más, a gastar de más, porque no le agrada a Dios. La idolatría pues es por decir algo semejante. Te vas con gente que no conoce a Dios o no quiere obedecer. Digo, a mí me pasa con mi hermana, yo a veces quiero andar con ella, pero hay muchas cosas que ellos hacen que no está de acuerdo con Dios. Y entonces pues comen esto, comen lo otro, y yo sé que eso le desagrada a Dios. También eso es idolatría, o hablar cosas que nada más ellos entienden y que también es idolatría, porque hablan de ídolos y de otras cosas. Los que se emborrachan, los que hacen fornicación, los que, como dice aquí, como los que tentaron a Dios y murmuraban, murmuraban a la gente que estaba al frente, como decir Moisés y todo. Ay, sí, nomás ellos, y nomás, o sea, ellos también querían ser, pero ellos ni entendían, ni lo harían con reverencia como Moisés, ¿verdad? Entonces, pues no debemos de tener, pienso yo, que reflexionar y meditar en muchas cosas, nosotros solitos con Dios, para que Él nos pueda dar el entendimiento, porque realmente a veces leemos y ya, así hasta la otra semana, o otra lección, pero tenemos que meditar en lo que estudiamos, en lo que también se dice aquí. Yo a veces aprendo cosas que no alcancé a comprender en la lección en la semana, y luego vengo a oír y, pues sí, era esto lo que no entendía. Entonces aprendemos unos de otros, pero más que nada, pues la reverencia con Dios y cuidar nuestro cuerpo y todo, también de las comidas y bebidas y todo lo que no le agrada a Dios, porque eso también es idolatría, es fornicación, es tentar a Dios, y pues si ya sabemos las cosas buenas que a Dios le agradan, pues hay que hacerlas. Bueno, da el ejemplo de los antepasados.
cuando Dios, por medio de Moisés, saca al pueblo de Egipto, de Israel, en el desierto, en el sol, una nube, en la noche, fuego. Dicen algunos, ajá, tenían para la mañana y para la noche. Pero dice, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Y así que fueron idólatras, pusieron a prueba a Dios, murmuraban, y por eso Pablo pone eso, porque ya después de que les dio todos esos consejos, les dijo, vean a sus antepasados. Los seres humanos son susceptibles a repetir los mismos errores. Y fíjense lo que dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo, pero eso ya existía mucho antes que nosotros. Pablo les dice, tengan cuidado, porque murmurar de su hermano, y que ahí estar diciendo, mira, ya viste a este hermano, pasó eso con Moisés. Si no mal recuerdo, en Números, María y Aarón estaban murmurando de Moisés. Murmuraban, mira Moisés, ¿por qué Moisés? Tengan cuidado, porque eso ya pasó antes. Les dice Pablo, tengan cuidado a los corintios, tengan cuidado de ser idólatras, porque eso ya pasó antes. Y dice Eclesiastés, no hay nada nuevo, ya todo se hizo. ¿Se fijan? Es lo que yo entendí, ese es mi punto de vista. No sé qué punto de vista tengan ustedes. ¿Qué punto de vista tienen ustedes? Ahora el asunto, a ver, dice en el capítulo 10, vamos a preguntar, capítulo 10 leímos, ¿eran bautizados? ¿Habían sido bautizados? Carlos, ¿Quiénes? capítulo 10 de Corintios, ¿habían sido bautizados todos, sí o no? Dice amonestaciones contra la idolatría. ¿Ya habían sido bautizados, sí o no? Sí, porque dice hermanos, no quiero que ignoren todos nuestros antepasados. ¿Pero qué? ¿Eran bautizados o no? La pregunta es esta. Versículo 2, léelo, Carlos. 10:2 dice, todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ajá. O sea, ¿era gente que había sido bautizada o no? ¿Y qué había? ¿Idolatría? ¿Fornicación? ¿Qué más? Pusieron a prueba a Dios. ¿Glotonería? Pero hermano, pero eran bautizados. ¿Y? Eran bautizados y estaban bautizados. En la iglesia usted puede haber sido bautizado, pero puede haber idolatría en su corazón, puede haber fornicación, ¿sí o no? Pero es que eres bautizado. ¿Te fijas? 10 dice, todos habían sido bautizados, y a pesar que habían sido bautizados, había idolatría, había fornicación. Corintios, pero más adelante usted le sigue leyendo el 10 y empieza a separar. Dice, algunos, y lo dice otra palabra, algunos, es decir, todos fueron bautizados, pero algunos eran fornicaros, algunos eran idólatras, no todos, así es, en la iglesia igual. Puede haber gente bautizada y puede haber idolatría en el corazón. ¿Te fijas? Sí, pero la estrategia de Pablo para toda una generación antigua y para nosotros, exactamente para nosotros, porque corremos el mismo riesgo, porque dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo, no nada más a los corintios, ¿verdad? Nada más en el tiempo no, nada más habla por decir, te da lo que pasó. Todo es algo que todavía está aquí, porque dice, hermano, dice la lección, dice la palabra el que piensa
sugieren que algunos en la iglesia no se den cuenta de que corren el peligro de caer en esos pecados. O sea que todos debemos de estar alertas, ¿verdad? Tener siempre mucho que razonar y que ver y que aprender de los consejos de Pablo, porque son muy interesantes, muy importantes en nuestra vida. En los versículos, el 11, ¿qué dice el 11? Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritos para mostrarnos a nosotros a quien no alcanzado a de los siglos. Es decir, todo esto que estamos estudiando está escrito para que usted y yo no lo hagamos. Si está escrito, hermano, que había idolatría en Corinto, había fornicación, ¿sí? Había división. No es posible que estemos en el 2026, yo como iglesia vea la elección y siga peleando con los dirigentes de la iglesia. No es posible que siga la iglesia dividida. ¿Cómo es posible? Que no estás leyendo que esto pasó para que tú y yo no lo hagamos. ¿Por qué tanto tiene éxito el enemigo a veces? Y el que empezamos 2026 y sigue habiendo división dentro de la iglesia adventista. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por lo bueno. O sea, es que el mundo es hermoso. Si uno va a ciertos lugares, pues te fascina, ¿verdad? Y luego hay fiestas, y luego llegan grupos y nos dejamos llevar. Siempre va a haber grupos. Siempre. Hasta el final. En 1 Corintios 10:6, hermano, dice más: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, es lo mismo en todo tiempo, en todo tiempo. Es lo mismo, das cuenta, si hermano Jorge es anciano, yo soy diácono, digo, yo quiero ser anciano como hermano Jorge. Yo escuché una vez un hermano de años y me dijo, por abajo del agua, empezó a promover hermano Jorge. Ya va a ver cómo es que todo. Ahí dice Carlos, que es su primer anciano. Y yo me acerco y le digo, hermano, ¿y por qué anciano? ¿Por qué diácono no? Y sabe, nomás de mala leche, yo cuando hicieron la multa, y dije, el hermano, para diácono, yo escogí a este hermano, para diácono. Esto está escrito. ¿Por qué no hemos aprendido? ¿Por qué no hemos aprendido para no hacer eso y dañar a la iglesia? ¿Saben por qué no hemos aprendido? Porque nuestro corazón sigue siendo duro. No hemos permitido que entre el amor de Dios. El amor de Dios constriñe el corazón. Por eso va a seguir habiendo divisiones en las iglesias. Grandes, pequeñas, chicas, va a ser. Porque no permitimos que entre el amor de Dios en tu corazón. Y va a seguir. Va a seguir para aquel que no está preparado espiritualmente al servicio de Dios. Es decir, esto está escrito para que lo leas, lo asimiles, haga un cambio en tu vida. Hasta aquí se acaba, no sé si estoy que mal. por eso dice en Apocalipsis, hermano, el que lee, entienda, o sea, no es lo mismo leer y entender, son cosas diferentes. Por eso a lo mejor los corintios sabían mucho, leían mucho, pero no entendían el verdadero plan de Dios. Por eso Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso, pero aún así el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio al fin. ¿Por qué? No se sienta a meditar, no se sienta a ver, no se sienta a entender lo que en verdad está haciendo Dios. ¿Alguien quiere comentar algo más? Advertencia contra la idolatría. Hay algo que yo vi una película. En esa película, muchos vemos películas, casi todos nos ponemos a ver una película, una novela, y todo trae un mensaje bueno y mensaje malo. En este caso yo vi una película de los bomberos, ¿verdad? Que van y ayudan a las personas, una película americana. Esta persona entra al edificio y ve a uno de sus compañeros que estaba atrapado. Entonces voltea el compañero y le dice, salte, vete. Y él le dice, no, yo aquí me quedo, sálvate, ya todo esto se va a derrumbar. Y él se queda y lo abraza. Entonces se queda y le da un abrazo, y al abrazarlo, pues de repente sienten agua por todos lados y se salva.
Entonces, como cosa curiosa, veo otra película, y en esa película se trata de que cae un asteroide del planeta y ya no hay salvación. Entonces una hija, en el transcurso de la película, vio que una hija estaba distanciada con su padre no la quería, y ella lo buscó, y lo curioso es que lo buscó en el lugar donde iba a caer el asteroide. Entonces llega y lo abraza, y lo besa a su padre, y ahí sí ellos se murieron, les cayó el agua encima. Entonces, a lo que voy, si uno observa las cosas con atención, lo que estamos ahorita, la disposición o lo que se está hablando, se trata de tener amor hacia todos, hacia el prójimo, hacia el enemigo, y tener cuidado con la hora mala, ¿verdad? Porque la hora mala nos pone en nuestra mente cosas erróneas, cosas equivocadas. Yo era una de las personas equivocadas, me digo yo, porque yo miraba a las personas como enemigas. Todo lo que yo miraba alrededor era enemigo mío, todo. Y ahora no. Hace mucho me dieron un consejo, me dijeron: antes de actuar, antes de ser o hacer lo que vas a hacer, estúdialo. Si tú ves a una persona y esa persona no te cae, o es mala, o te hizo algo, estúdiala, acércate a ella. A lo mejor la persona no es lo que tú crees, y no lo creía, pero ahora que estoy leyendo la Biblia, me estoy enfocando en que las cosas son muy diferentes. Hay que primero conocer a la persona, observar a la persona, y luego criticar. Y aún así todavía es malo, todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos amarnos sinceramente, como hermanos, como todo, ¿eh? Y más, si nuestro Dios nos lo está poniendo en nuestra mente, porque lo que uno lee aquí se está grabando, y vamos caminando. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que nos está explicando nuestro Dios, lo vamos a vivir. Es como yo ahorita venía, y ya tenía 2 semanas sin venir. Entonces llego ahorita, ¿y qué es lo que pasa con lo que están hablando? Que esas 2 semanas no son nada. Haz de cuenta que no se brincó ni siquiera un día. Haz de cuenta que yo ya había seguido aquí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios a todos nos pone en la mente lo que es bueno y lo que es malo. Salgo allá afuera, y si yo me pongo a criticar al otro o aquel, ¿qué vengo a hacer yo aquí? Mejor me quedo allá siguiendo criticando. Entonces, a lo que voy es que hay que querernos todos, ¿eh? Y si estamos mal, hay que llegar y hablarnos, decir, ser sincero. Mi madre siempre fue sincera. Mi madre me observaba y me miraba: mi hijo, tú estás haciendo eso, mi hijo. Ella siempre fue una de las personas que la admiro. ¿Por qué? Porque ella decía: ¿tienes hambre? Ve y pide. Pero y lo hacía. Ella iba y pedía al vecino, a la vecina, y yo me sorprendía. Y a lo contrario, uno, ¿qué hace? Uno va y roba, va y le quita al otro. Hay muchas cosas que hay que observar, ¿eh? Eso es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, de la parte de advertencia contra la idolatría. Antes, en los templos paganos, se sacrificaban ciertos animales, y eso se quedaba en disposición de los sacerdotes oficiantes, y estos sacerdotes las vendían al público. Y digamos que, como en la carnicería, juntaban esta carne con otra carne y se la vendían al público. Podía ir alguien a comprar y no sabía si esa carne estaba dada a los ídolos o no. Por eso un versículo muy conocido de que todo lo que esté en la carnicería, compren sin preguntar.
que a veces la oponen a nuestras creencias de la Iglesia Adventista, pero por eso les digo esto para que entiendan el contexto. Se vendía, se mezclaba la carne dada a los ídolos con la carne que ya estaba, y alguien podía ir y compraba carne dada a los ídolos sin saberlo. Por eso Pablo dice ese versículo: de todo lo que esté en la carnicería compren sin miedo a que les digan algo, para que cuando alguien les pregunte, oye, pero ¿por qué comen esto, no comen esto? Si en la Biblia dice esto, sepan cómo responder desde el contexto que viene. No sé si me entendieron. Sí, que nada está prohibido. Bueno, es que aquí dice: ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque pasaba eso, se sacrificaba ídolos, se mezclaba la carne y puede que agarraras, vamos a decirlo así, 1 kilo de picadillo que estaba a un tal Dios. Por eso dicen: de lo que está en la carnicería no pregunten por motivos de conciencia. Por eso ustedes lo pueden entender y darle explicación para cuando alguien le pregunte. Hermana Raquel, ¿qué comentarios tiene del miércoles? Bueno, ahí decía una pregunta: ¿cómo podemos? ¿Por qué? Bueno, hace referencia a 1 Corintios 10, versículo 22, ¿por qué debemos huir de la idolatría? En estos versículos dice que nosotros tenemos que huir. ¿Por qué? Porque como hace rato estábamos comentando, de que cuando, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, que había fornicación, había muchos pecados, esos nos separaban de Dios, nos apartaban. Estaba recordando que la semana pasada estudiamos la lección y decía que el objetivo de la iglesia cristiana es ser una iglesia santificada, justificada por medio de Dios. O sea, que la iglesia tiene que llegar a ser una iglesia santa, y si nosotros tenemos manteniendo esos pecados, nunca vamos a poder llegar. Y en 1 Corintios 10 decía que, por ejemplo, no murmures. ¿Por qué? Porque decía después qué es lo que pasó con la gente que murmuró contra Dios. Y luego decía: no lo tientes. ¿Por qué? Porque te va a pasar esto. O sea, todos esos consejos son para que nosotros podamos ir creciendo en nuestra vida espiritual y llegamos a ser una iglesia perfecta, una iglesia justificada. ¿Qué es lo que es el objetivo? Es el objetivo que Dios tiene para nuestra iglesia. Entonces, ¿por qué debemos huir? ¿Por qué? Porque si nosotros no huimos de esos pecados, nunca vamos a poder llegar a ser la iglesia que Dios quiere, para la cual Dios nos ha llamado, a ser justos, a ser perfectos. Nunca. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. Entonces, si es necesario, estaba leyendo también en la lección de ese día que hay pecados, a lo mejor ahorita no sabemos qué comidas o qué cosas, carnes y todo están ofrecidos a los ídolos, porque después lo venden en los mercados, o nosotros vamos y los compramos, no sabemos. Pero hay muchos ídolos que nosotros tenemos personalmente. ¿Cuáles son ídolos? Todas las cosas que los ponemos en lugar de Dios, lo que amamos más que a Dios, ese es nuestro ídolo. A veces sacrificamos todas nuestras cosas que tenemos, nuestro tiempo, a ese ídolo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Lo que les decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. En la carnicería vendían tanto alimentos sacrificados a ídolos como no sacrificados. El creyente no debía preguntar el origen para no dar la impresión de que se consideraba ilícito tomar este tipo de carne. Un incrédulo invitaba a un creyente a comer. El creyente, sin preguntar, todo le es lícito, pero el anfitrión dice que la carne es ofrecida a un ídolo. Entonces, para no ofender la conciencia del anfitrión, no conviene que el creyente tome de esa carne. Los principios básicos que están detrás de estas instrucciones son también dos: alabar en todo a Dios y buscar el beneficio del otro. Y es lo que les decía, y vamos a dejar el versículo de memoria al final: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo termina
su discurso desde el 5 hasta el 10 de la inmoralidad sexual, de la idolatría, con esto: si pues coméis, bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo que decía el hermano Fer, que barrer para la gloria de Dios, que estar en la computadora para la gloria de Dios, que traer un agua para el convivio del 13º sábado para la gloria de Dios. ¿Me iba a decir algo, hermano Juan? Yo creo que nada más para complementar lo que mencionábamos de lo de el martes, que es la parte de amor desinteresado. Cuando nosotros hacemos las cosas, hay que primero entender que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para honra y gloria de Dios. Y algo que he visto, los jóvenes que tienen celular, es vean videos de gente que está en la calle, e inclusive ya aparecen los lentes que traen la camarita. Una vez me dijo Carlos, se ponen los chicos, graban, y ya con eso la misma herramienta de Facebook, Instagram, les va generando una ganancia monetaria. Ese es el interés que hoy en día los jóvenes tienen, pues, por hacer videos, no tanto por la esencia de ayudar, por dar ese amor desinteresado. Entonces, ese es un primer punto. Y pues también lo que mencionaban del tema de la idolatría. Si bien hoy, pues vaya, muchas iglesias, por ejemplo en la iglesia católica, yo me acuerdo que cuando mi mamá hacía tamales, pues todos al día siguiente pues tomaban, se terminaba Día de Muertos, todo eso, pues todos comían, porque pensaban la tradición que pues convivían con la persona y comían de lo que ellos comían. Y aquí es pues diferente, ¿verdad? Vaya, la perspectiva es igual, tanto lo del dinero y todo eso, pero a lo que quiero ir es tratar de pues estar conscientes. Si Dios ya nos dio un día, pues tratemos de agradecer por este día que nos da de vida. Si nos da alimento, nos da techo, demos gracias a Dios por todo lo que nos da. Y si podemos de nuestra parte tratar de dar algo hacia la iglesia, hacia un hermano que lo necesita, démoslo sin interés y con el amor que dice el hermano. Bueno, hermanos, con esto terminamos. Le damos gracias a Dios por lo que aprendimos y los invitamos a que estudien su lección para el próximo sábado. Dios les bendiga.